Hola, Lucía. ¿Cómo estás? Supe que tuviste un accidente. Bien, muy bien. Bueno, yo me retiro a estudiar. Hasta pronto, Lucía. Cuídate. ¿Qué haces aquí, Antonio? Vine a que me digas la verdad. Quiero saber si Lucía es mi hija. ¿Tú me viste loco? ¿Cómo vas a creer algo tan absurdo? No, no estoy creyendo nada. Quiero saber si Lucía es mi hija. Baja la voz. No puedo escuchar. ¿No te parece que es lo mejor? No, deja de decir estupideces. Lucía es hija de Gerardo. La tuya se murió. No. No, si estaba muerta, ¿qué necesidad tenías de decírmelo? Porque tenías derecho a saberlo. Estás mintiendo, Raquel. Mi hija está viva. Lo puedo sentir. Ella murió, Antonio. Además, tú y yo rompimos hace más de 20 años. Es imposible que sea tu hija. Imposible. ¿Ya olvidaste nuestro breve reencuentro? ¿Mm? Tenías poco tiempo de casada con Gerardo. Estabas confundida porque todavía me amabas. Ya te dije que no. Lucía no es tu hija. De eso estoy segura. Y aunque te duela, vas a tener que aceptarlo. Sí. Sí tuviste una hija, pero no conmigo. Y está muerta. Lo lamento. Ahora, por favor, vete. No quiero que llegue Gerardo y te vea aquí. ¡Lupe! Está bien. Está bien, no te preocupes. No te voy a dar más problemas. Y ojalá no me estés mintiendo. Acompaña al señor a la salida, por favor. Parece que vas a apagar un incendio. Tengo sed, necesito agua. Está bien. También puedes bañarte y descansar. Me tengo que ir a trabajar, ¿de qué me estás hablando? A ver, Nacho, estás mala copa. Tú eres el dueño de la empresa. Date un día libre, no pasa nada. Sí, creo que tienes razón. Ok, perfecto. Descansa, duérmete. Ya estás en tu casa. ¿Qué? Te amo. Y empieza a borrarte a Eva Sotomayor de la mente. Ay, por cierto, no me des las gracias. Empezar a borrar a Eva de mi mente. ¿Cómo lo hago? Tengo que reconocer que has hecho un buen trabajo. En algún momento pensé que podías estar equivocada, pero... Claro, seguramente pensó que no estaba a la altura. Bueno, es natural. No te conocía, no tenía referencias. No, es su carácter. Primero desconfía, agrede, insulta. Pero también reconozco los méritos, Eva, cuando debo hacerlo. No me quedo enumerando reproches como tú en este momento. Está bien, lo acepto. No más reproches por ahora. Bueno, tampoco míos. En cuanto a la empresa, has sabido hacerlo muy bien. ¿Como si fuera su nieta? ¿Lo eres? ¿Estás segura? Bueno, fuiste a hacerte la prueba de ADN. Sí, pero eso no será definitivo hasta que no se compare con la suya. Entiendo. No te preocupes. Yo voy a hacerme la prueba también. Y así quedarás satisfecha. Usted quedará satisfecha. ¿Fue quien puso en duda mi identidad? No sé qué dirán los exámenes. Pero el carácter que tienes es un sello familiar. Gabriel. Sí, dígame, señora. Acompáñeme al auto, por favor. Oye, papi, he estado pensando y... Mira, he llegado a la conclusión que Eva no ha tenido ningún problema para dirigir la empresa. Entonces, ¿por qué yo no puedo trabajar en esa misma empresa? ¿Qué estupideces estás diciendo, Martín? ¿A ti quién te ha dicho que Eva no ha tenido problemas? Nos robaron la última colección. Venus tuvo que pedir un préstamo millonario para que podamos lanzar la nueva colección. ¿Tú crees que eso es saber manejar una empresa? Mira, papá, será lo que sea, ¿sí? Pero ella es una persona bastante inteligente y bastante brillante. Entonces, ¿sabes qué? Le voy a pedir ser su asistente. Ay, deja de decir babosas. Tú eres un mocoso irresponsable que solo busca divertirse. Ándale, vete con tus amigos o tu noviecita
Y deja de estar pensando en boberías. A ver, ándale, toma. Ay, papá. Ay, Martín. Ya, ándale. Papi, no hay un tercero malo. Ándale, Martín, por favor. Gracias, papi. Ándale, ándale, ándale. Ay, tengo que hablar con Sergio. Ay. Hola. Hola. ¿Y usted quién es? Yo soy Margaret y vivo en esta casa. Lucía no es tu hija. Y de eso estoy segura. Y aunque te duela, vas a tener que aceptarlo. Sí. Sí tuviste una hija, pero no conmigo. Y está muerta. No puede estar muerta. No voy a perder la esperanza. Doctor, aquí lo busca la señora. Gracias, Laura. Yo me encargo. Puede retirarse. Con permiso. Hola, Rosaura. ¿Qué tal, Antonio? Siéntate, por favor. Gracias. Vine a hacerme la prueba de ADN. ¿De verdad cree que me parezco a George Clooney? ¿De veras? Bueno, no. Brincos diera George Clooney. ¿A cuántos no le dirá lo mismo, Margaret? No, pero dime Marge y háblame de tú. Así nos conocemos mejor. Como quieras, Marge. Entonces me decías que eres un ejecutivo de la empresa Sotomayor. Alto ejecutivo. Básicamente soy una de las cabezas de la empresa. No hay movimiento ni decisión que se tome sin mi consentimiento. ¡Wow! ¡Qué interesante! Bueno, es que no todos los días se conoce a un hombre tan guapo, tan inteligente y tan triunfador. Aunque desde el primer momento en que te vi dije, este es un grande. Y no todos los días se conocen mujeres tan hermosas y encantadoras como tú. Qué suerte que mi tía Rosaura te haya invitado a pasar una temporada en la casa. No. Qué suerte tuve yo en conocerte. Y presiento que tú y yo vamos a ser muy, muy buenos amigos. Me siento muy mal. A pesar de que Rosaura me ha tratado mal desde que llegué, me da tristeza tratarla con tanta aspereza. Es una mujer limitada por su ceguera. Ay, es una mujer bien complicada, ¿eh? El que sea ciega no le da ningún derecho a tratar mal a la gente, en especial a ti. Qué distinto sería todo si su carácter fuera otro, ¿no? Cuando llegué a su casa yo esperaba algo de afecto, o por lo menos que no me tratara con tanto odio. Que mira, que te odie así con todo su corazón, no creo. Pero pues así pasaron las cosas, ¿no? Sí, así pasaron las cosas. Yo todavía me pregunto por qué me abandonaron. ¿Por qué abandonaron a Eva? ¿Por qué tuvo que morir dejando a su hijo? ¿Por qué tuve que encargarme de una empresa y una familia llena de conflictos? ¿Y por qué me enamoré de quien no debo? Hola, Pam. Hola. ¿Y tu mamá? Está en su cuarto. ¿Qué tienes, papá? No, nada. Te miro. Te miro la nariz. ¿La nariz? ¿Y qué tiene mi nariz? Es muy linda. Ah. No se parece a la mía. No, ni a la de mis hermanos tampoco. ¿Por? No, por nada. Uy, me muero de hambre. Le voy a pedir unas botanitas a Lupe, ¿quieres? No, espera. No te vayas. Tengo algo importante que hablar contigo. ¿De qué se trata, pa? Del color de tu piel. ¿Mi color de piel? ¿Sí? Saliste a tu mamá. Sí. ¿Y
¿Qué con eso, pa? Pero ¿sabes qué? Tienes mi mirada. Eso sí, tienes mi mirada firme, profunda. Eso lo heredaste de mí. ¿Estás borracho, papá? No. Entonces, ¿qué pasa? Que te quiero mucho, hija. Te quiero más que a nadie en este mundo. Eva, mira, no sé qué decirte, pero entre tantos porqués todavía sigues adelante. Eso es admirable, Eva. Tal vez no tuve otra alternativa. Bueno, por lo que haya sido, no importa. Lo lograste. Sí, pero terminé haciendo cosas que me hacen sentir mal. Como insistir en que se haga un examen innecesario porque yo sé la verdad. Ella tiene razón, yo no llevo su sangre. Jamás se va a enterar, no te preocupes. No vas a ver que fue a mí a quien tomaron la muestra. Pues yo, desgraciadamente, sí soy su nieta. ¿Y qué pasa si no? ¿No te has puesto a pensar en eso? ¿Por qué lo dices? ¿No te consta que eres la hija de Ernesto Sotomayor? Te lo dijeron, pero no tienes más pruebas que eso. ¿Qué pasa si no eres su hija? Ay, pues ya viví engañada toda mi vida. Cierto, pero al menos sabrías quién eres o quién no eres. Y yo iría presa por impostora. Estoy perdidamente enamorado de ti. ¿Cómo dices? Te amo como nunca había amado a ninguna mujer. Te amo, Eva. No, esta tristeza y este vacío no tienen sentido. No voy a volver a caer. Necesito encontrarme. Eva Sotomayor tiene que ser cosa del pasado. ¡Voy! Barbie. ¿Por qué te encuentro? Mi vida estaba preocupadísima por ti, mi amor. Ya no puedo y te entrego lo que tengo, lo que queda en mí. Es absurdo no tenerte si naciste solo para mí.